Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir dos temas muy polémicos. Primero analizaremos el tema del fideicomiso de Morena, que según el Instituto Nacional Electoral se trata de un fraude, por lo cual le impuso una multa de 197 millones de pesos a este partido político. Después vamos a hablar de la polémica que desató el primer encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches Héctor Aguilar Camín. Leo. Jorge Castañeda, buenas noches. Javier Tello, Leo, muy buenas noches. Bueno, hoy vamos a comenzar discutiendo el asunto del fideicomiso de Morena a los damnificados de los sismos del 19 de septiembre. Voy a resumir el caso a partir del artículo de Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, publicado el pasado jueves en Milenio. La historia es la siguiente. Después del sismo del 19 de septiembre, el INE alertó a los partidos que no eran instituciones de beneficencia facultados para repartir dinero entre los damnificados. Esto se podría malinterpretar como dádivas con propósitos electorales, lo cual está prohibido en la ley. No obstante la advertencia, Morena formó el fideicomiso. Supuestamente destinaría el 50% de su presupuesto para las donaciones. El INE procedió a investigar el fideicomiso por una queja del PRI. Encontró que varios individuos afiliados a Morena fueron los que lo formaron. Supuestamente se trató de un acto privado, pero la dirección legal de este fideicomiso resulta que es la misma que la del partido Morena. En cuanto a los ingresos, contra lo prometido, Morena no utilizó dinero de su financiamiento público para fondear el fideicomiso. La gran mayoría de los fideicomitentes, sin embargo, fueron miembros de Morena. El 56% del dinero que depositaron fue en efectivo, lo cual, por cierto, estaba prohibido en el contrato de este fideicomiso. No hay manera, por tanto, de saber de dónde salieron estos recursos. En 7 días, el 44% del dinero en efectivo se depositó con diferencia mínima de segundos, casi siempre en cantidades de 50,000 pesos, por un puñado de individuos en una acción que ha sido definida por el propio Murayama como concatenada, orquestada y coordinada. Además, se aceptaron 3.2 millones de pesos de empresas que están impedidas para aportar recursos a los partidos. Esos son los ingresos. Ahora vámonos a los egresos. 64.5 millones de pesos se retiraron con cheques de caja que luego fueron cambiados a efectivos, lo cual impide seguir el rastro del dinero. El 80% de los que retiraron fondos tiene relación directa con Morena. Estamos, según el INE, frente a una trama de financiamiento paralela, ilegal, del partido fundado por López Obrador. Según Murayama, en palabras de Murayama, y lo cito, es un fraude a la ley y el fraude siempre implica dolo. Hasta aquí la cita de Ciro Murayama. La autoridad, por tanto, multó con 197 millones de pesos a Morena. Enterado de la noticia, el próximo presidente de México dijo que dicha multa era una vil venganza, que no existía ningún acto inmoral, que ellos no eran corruptos ni habían cometido ilegalidad alguna. Declaró que algunos consejeros del INE son de derecha y le tienen mala fe a él y a su partido. Como en el pasado, volvió a sacar el tema de un posible complot en su contra, en esta ocasión de la Secretaría de Hacienda con el INE. Por su parte, la dirigente de Morena, Jacob Polensky, afirmó que el INE no tendría que haber investigado un fideicomiso privado y dejó entrever que se trataba de una venganza por parte de los consejeros del INE porque les van a bajar sus salarios. Hasta aquí la historia de este fideicomiso y de las reacciones por parte de López Obrador y de Jacob Polensky, presidenta de Morena. Hay mucho que analizar. Estos son los hechos, Héctor. Estos son los hechos. Sí, es el primer escándalo cabal por corrupción o por algo parecido a corrupción que enfrenta el futuro gobierno. Y es un hecho muy importante.
Está muy bien aceitada la maquinaria de opinión pública mexicana para procesar esto como un acto condenable, y está, al parecer, bastante bien fundada toda la descripción de lo acontecido por parte del consejero Murayama y del INE. Me preocupa el caso de la trama esta para reunir y repartir este dinero. Hay muchas cosas que no están claras todavía. Me parece que desde luego falta un veredicto definitivo de tipo legal, y creo que es una cosa que iremos aclarando en el tiempo. Pero hay otro aspecto que me preocupa a mí, quizá más, que es la reacción del virtual presidente electo. Es una reacción, pues, de intolerancia, de intemperancia verbal, que es una de sus especialidades y es uno de los temores que tenemos los ciudadanos respecto de él, de si va, una vez que es presidente, a mantener pues esa intemperancia verbal que en un candidato en campaña, pues hombre, te gusta o no te gusta, pero finalmente es un instrumento de batalla en la campaña política. Pero en un presidente en funciones, ese lenguaje es sencillamente amenazante y muy poco institucional. Nadie le pide a López Obrador que se resigne y que pida perdón ante la acusación del INE. Lo menos que uno espera de él y de cualquier otro es pues, que acuda a las instancias legales para que un tribunal imparcial defina quién tiene razón en esto. Pero hacer uso de estos derechos envuelto en un lenguaje realmente amenazante de que esto es una venganza vil, de que esto enloda un acto humanitario, de que esto es un complot, realmente esta es la parte que a mí me preocuparía más, porque si cada vez que tengo un contratiempo, una acusación, una crítica, el presidente de México va a echar mano del predicador, del orador, del agitador de las plazas públicas, pues realmente la vamos a pasar muy mal en el ambiente político de México y en la discusión pública. Por cierto, otra cosa que dijo López Obrador, ya no lo mencionábamos, es que esto lo ha reproducido más los medios de derecha, y que él no era vengativo, pero sí no olvidaba. Bueno, son cosas increíbles, ¿no? No olvidaba, o sea, sí es perdono, pero no olvido, ¿no? Sí. ¿Qué significa no soy vengativo, pero no olvido. Bueno, eso, digamos, repito, en un candidato en campaña, pues es una manera de hacer campaña. En un presidente es algo muy cercano a una amenaza. Jorge. Mira, hay muchas cosas que decir. De acuerdo con lo que dice Héctor, antes de entrar al tema del fideicomiso, tampoco creo que el INE deba quedar impoluto en esto, porque es más complicado. ¿A ti te hubiera gustado que hubiera salido antes? Pues a mí y a cualquier gente sensata, si un escándalo de esta magnitud, que ya estamos viendo la magnitud que tiene, la magnitud de repercusión en medios, no los montos o lo que usted quiere. Pues lo lógico es que los que fuimos como 60 millones de mexicanos que votamos el 1 de julio, hubiéramos podido saber que esto había sucedido antes de votar, no después de votar. Y no ha dado el INE ni Lorenzo Córdoba, hasta que yo sepa por lo menos, ninguna explicación. Se ha insinuado que era para no perjudicar a Andrés Manuel o no enturbiar la elección. Es un poco lo que pasó con Obama. Lo que dijo Obama a propósito del FBI y los rusos. Que no quería manchar la elección. Cuando todo el mundo sabía perfectamente en Estados Unidos que esa no fue la razón. Pero Obama la razón fue porque Obama estaba seguro que iba a ganar Hillary Clinton. Entonces no quería... Dijo, ¿para qué? ¿Para qué? Y, aquí no. O aquí sí. Estaban seguros que iba a ganar López Obrador, entonces querían quedar bien con él. Pues no quedaron bien, ¿eh? No, quedaron pésimos, los que yo creo que van a quedar muy bien. Y ya sé que mucha gente le puede reclamar a Enrique Quintana su columna hoy en El Financiero, pero tiene, yo creo, toda la razón. El tribunal, yo no le veo pantalones como para echar para... ¿Se van a echar para atrás? ¿Le van a quitar la multa? No.
Bueno, a ver, yo de lo que vi, yo sí me metí a ver la investigación. ¿Cómo hemos resuelto estos asuntos tú y yo? Sí, sí, Siempre. no. ¿Cómo los hemos resuelto? Contigo ya no pues. No le saque. No, ya le saco, contigo sí le saco. Cabrón, Sí, a ver. Contigo sí le saco. No, me gana siempre, cabrón. No, bueno, me has ganado 2 veces. Dos veces, tampoco. Pero no una tanto. buena lana. A ver, yo creo que el tribunal es priista. No creo que de eso alguien tenga alguna duda. Sí. Bueno, ¿con quién está el PRI y el presidente? O sea, es parte, tú dices, de... Pues lo veremos. Hay un complot. Hay un complot. Hay un pacto, que no es lo mismo que un complot. No, porque López Obrador lo que dice es que al revés, que Hacienda complotó con el INE para sacar. Y por cierto, entiendo que, o déjame interpretar que la cancelación de la visita que iba a hacer López Obrador junto con Peña en Vallarta, pues tiene que ver con esto, ¿no? Y también con el PES. O sea, la razón por la cual no hay constancia de presidente electo es que el PES, el aliado de López Obrador, interpuso esta queja de tumbar los votos. Podría ir sin la constancia a Vallarta, perfectamente. ¿no? A la reunión, ¿qué es? La reunión de la Alianza del Pacífico. De la Alianza del es tan válido ir como no ir. Okay. No hay ningún elemento jurídico. Pero parecería que el mensaje es que ya no están tan cálidas las relaciones entre Los Pinos y Chihuahua y la casita de Chihuahua. Eso he escuchado también, sí. Bueno. Pero podemos volver sobre eso después de los... A ver, Javier, hay muchas cosas que hablar. Sí. Yo quería dejar esas dos cosas muy bien sentadas antes. Sí, en efecto, hay muchísimas cosas que sí vale la pena analizar una por una. Yo empiezo con la que yo creo que es el tema de fondo para mí, por lo menos, que tiene que ver con el combate a la corrupción. Correcto. Y la oferta de López Obrador, tanto en campaña como ahora, de combatir la corrupción. Sí. Y yo no dudo de que tenga la firme intención de combatir la corrupción y tampoco dudo de que tenga una estrategia para combatirla. Mi problema, y ahí es donde está relacionado el tema con lo del fideicomiso, mi problema es que su combate a la corrupción tiene que ver con un combate dentro del Ejecutivo. Es decir, es parte central de su proyecto económico y social combatir la corrupción. Además de que vamos a suponer que la quiere combatir como un fin en sí mismo, también es un medio para obtener recursos para su proyecto económico-social, que es el corazón de su gobierno, yo creo, ¿sí? El problema es que hay mucha corrupción que no pasa por el Ejecutivo. Yo diría que hay 5 escaleras. Una de ellas es la escalera del Ejecutivo, donde él está hasta arriba. Pero está la escalera del Poder Judicial, está la escalera del Congreso, está la escalera de los partidos y de las elecciones, y está la escalera de los estados. Y en una de esas todos se barren de arriba abajo, pero él hoy por hoy solamente está arriba de una de esas escaleras. No, y también la de Morena, perdón, yo no estoy de acuerdo contigo. Bueno, a ver, quien controla a Morena es López Obrador. No, Leo, yo no dudo que quien controle a Morena es López Obrador. Sí. El problema es que hay una corrupción que tiene que ver con los partidos políticos y los procesos electorales, y ahí no nada más está involucrado Morena, hay otros En este caso sí es Morena. Bueno, pero hay corrupción, León, hay corrupción que tiene que ver con la manera en que operan los partidos en general y en los procesos, dinero bajo la mesa. Pero ellos iban a hacer algo diferente. Bueno, pero no lo controla de la manera que va a controlar el Ejecutivo, ¿no? O sea, si mañana arma un fideicomiso idéntico a esto, el PAN o el PRI, se vería muy complicado perseguirlos ellos por este fideicomiso y no hacer absolutamente nada en ¿no? Déjame seguir. Entonces, yo sí creo que hay 5 escaleras. Una estrategia sería centralizarlas y volverlas todas una gran escalera, ¿no? Para subir al cielo. No sé, un solo trapeador. Pero para mí ese es el tema, ¿no? Que lo que yo creo que hay en México es, sin duda hay mucha corrupción que tiene que ver con el Ejecutivo, con el proceso de compras y obra pública, y eso sí lo puede él combatir directamente estando en el Ejecutivo. Pero ¿qué va a pasar con la corrupción local de los estados en un sistema federal? ¿Qué va a pasar con la corrupción que hay en el aparato de administración de justicia, que es otro poder? ¿Qué va a pasar con la corrupción que hay? Y ya vimos un caso relacionado a Morena, pero habrá otros que no están relacionados a Morena, que tienen que ver con diputados y senadores en el Congreso. Son distintas escaleras, ¿no? Entonces tiene que tener ahí una estrategia más allá de la que creo que sí tiene, que tiene que ver con su proyecto económico y social, que es combatir la corrupción que hay o que pasa por el Ejecutivo. Pero déjenme, ¿es esto corrupción? A ver. Pero no sé. A ver, no, es que sí es importante definirlo. Porque si esto lo hubiera hecho el PRI, si esto exactamente este mismo
fideicomiso, que no es del PRI, sino que lo hubieran hecho gente a título personal priistas, hubieran ido a depositar dinero en efectivo y a sacar dinero en efectivo, ¿qué estaríamos diciendo? Digo, porque aquí el tema del doble rasero creo que es importante, ¿no? Porque no se vale tolerar la corrupción de este lado y no tolerar la del otro. Héctor. A ver, a mí me parece que si no es corrupción se le parece muchísimo. Pues sí. Porque hay aquí el tema, bueno, si es una cosa que está hecha con buenas intenciones y con el propósito humanitario de ayudar, pues está hecha de manera que el propósito humanitario queda desdibujado ante lo que parece obviamente una grosera manipulación de un fideicomiso para meterle dinero que quién sabe de dónde viene, porque no viene de Morena, y para sacarle el dinero que recogen personajes de Morena, y eso sí sabemos, o por lo menos ellos dicen tener, los expedientes, 27,000 expedientes, de a dónde llegó ese dinero. Sí hubo beneficiarios precisos de dónde ellos dicen eso. El INE no pudo llegar a eso. Bueno, ellos dicen que fueron entregados al INE. Morena dice que entregaron los recibos y que están entregados al INE. Y que están entregados al INE. La otra cosa que dicen, en la que tienen razón, es que este fideicomiso, aunque esté hecho con la dirección y con las personas, todas de Morena, que pertenecen a Morena, es un fideicomiso privado. Y sí es un fideicomiso privado. Ahora, tienen mucho que explicar, yo creo, en el sentido de dónde vino ese dinero, porque lo que ellos están diciendo es que nosotros queremos un fideicomiso y convocamos a la sociedad civil a que trajeran su dinero. Y lo trajeron de un modo raro, es verdad. Trajeron en fajos de 50,000 pesos y se formaban. Es verdad. Pero ese dinero no es legal y lo traían los operadores, los personajes de Morena. Es verdad que uno de los que aportaban gana 10,000 pesos e hizo unas aportaciones por 400,000 pesos, pero todo eso es legal y todo eso no implica todavía distracción, que es la ilegalidad. ¿Te puedo interrumpir en algo? No es legal. Distracción de los... No es legal porque en el fideicomiso estaba escrito que no se debía de depósitos en efectivo. Lo que estoy diciendo es que, por cierto, se puede tipificar como lavado de dinero, por cierto. Sí es ilegal. Tratando de explicar un poco cuáles son las formalidades que se pueden alegar y por las cuales, digamos, en un estricto sentido legalista, el tribunal podría desconocer el fallo del INE, aparte de por la vieja pelea del tribunal que tiene como deporte es darle palos al INE. Entonces, pero puesto aparte de ese asunto, la verdad es que camina como pato, grazna como pato, pues hace todo como pato, parece pato. Y aquí sí que, para una gente que tan enjundiosamente defiende el tema de la honestidad y de la corrupción, pues el dicho de que la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino que tiene que parecer. Pues así, al revés. Morena tiene que parecer muchísimo más honesta y transparente que ninguna otra. Y yo insisto, si esto lo hubiera hecho el PAN o el PRI, ¿qué estarían diciendo los de Morena? Hombre, por favor. ¿De cuánto dinero, 64 millones dijiste de ingresos? No me acuerdo exactamente las fichas. 6,4, ¿no? No, pero estamos hablando de varios millones de pesos. Sí, como 60 y pico. Sí. ¿Cuánto era la bodega de Anaya? Era 70 millones de pesos. No, 54. Ah, exacto. No, pero aquí sí hay una cosa muy interesante. A ver, Peña Nieto, después de la Casa Blanca, dijo, no hay ninguna ilegalidad. Anaya, después de lo de la bodega, dijo, no hay ninguna ilegalidad. ¿Qué está diciendo López Obrador ahorita? No hay ninguna ilegalidad. Yo creo, insisto, que este es un caso muy interesante porque, al margen de que él no controla a Morena, Javier, creo que sí es muy importante el tema de si efectivamente van a tolerar la corrupción propia y van a andar combatiendo la de los otros. Creo que esa es una de las dudas que tenemos muchos de los mexicanos. Yo creo, volviendo a lo que planteaba Héctor al principio, de la reacción un poco, no un poco, virulenta, pero que podría parecer desproporcionada del propio López Obrador, creo que tiene que ver con esto. Él sabe muy bien que una vez que te manchan de corrupto, esa mancha no se quita, nunca.
Si ya queda en el imaginario social de que todos son corruptos, todos son iguales, todos son tranzas, empezando por el del día, que puede haber sido Peña con la casa, puede haber sido Videgaray con la casa, puede haber sido Anaya con la bodega, puede haber sido, no sé cómo se llamaba, el del pan de los moches, no recuerdo, sí. Villarreal. Es uno. Sí, creo que y ahora, bueno, y Andrés Manuel también, pues ahí está el fideicomiso. Ahí está la bodega, ahí está la Casa Banca, ahí está el fideicomiso. Ya todos vamos a volvernos expertos en el fideicomiso, porque ya se está volviendo un tema típico de corrupción, con muchas comillas. Pero por eso está tratando de pararlo en seco él. ¿Y en seco. esa es la estrategia adecuada? ¿O la otra es decir, pues a ver, creo que sí se cometió, vamos a investigar? O sea, sí abres la puerta Yo no estoy totalmente de acuerdo con él, no hay que dejarlo pasar. Bueno. Hay que pelearlo a muerte. Pues así la peleó Peña Nieto y sí quedó la idea de que sí era corrupto. Es que te digo, es muy difícil. Una vez que te embarran, una vez que ya queda la mancha, no la borras, es indeleble la pinche mancha. Y yo creo que por eso López Obrador está siendo pues tan insistente, incluso parece obsesivo, ya impugnó ante el tribunal, ya lo dijo, y van a seguir con su campaña, porque si no, si queda el sabor... ¿Va a quedar, tú crees? Está en eso, o sea, si te vas a las columnas, que es por donde empieza este asunto, si te vas a las columnas son abrumadoramente a favor del INE. Está interesante esto porque Castañeda dice que ha reaccionado bien López Obrador. Bueno, yo tengo mis dudas, pero a ver, Javier, venga, tú que tienes más. Me da miedo cómo reaccionó, pero veo la lógica, la entiendo. Sí. No, yo sí creo que lo que le conviene políticamente es transparentar lo sucedido. Yo creo que la manera de evitar que te manchen es haciendo eso. En el contexto mexicano, precisamente por lo ocurrido. Sí. Eso mostraría un cambio, un punto de inflexión en cómo se manejan estas cosas, ¿no? Si lo manejas como siempre se han manejado, pues entonces en la opinión pública probablemente tarde o temprano quedarás manchado. Si lo manejas de una manera radicalmente distinta, yo creo que hay la posibilidad de que suceda algo distinto. La pregunta es si lo pueden transparentar, esa es también... No, claro que lo pueden transparentar. La pregunta es a quién afecta, cuánto te afecta, etcétera. Pero el otro tema para mí es el de la legalidad. Que es un poco lo que decía Héctor y tiene razón, pero otra cosa que sabemos en México, y lo hemos visto en muchos otros casos, es que todo siempre se hace con estricto apego a la ley. Y lo que eso significa es que tenemos un Estado a través del derecho y no un Estado de derecho. Es decir, la situación que tenemos es de semilegalidad, donde todo se acomoda dentro de la ley, hasta lo ilegal. Y en ese sentido todo se hace con estricto apego a la ley. Pero entonces el argumento de que es legal acaba siendo inocuo para la opinión pública. Es que sí fue legal, la compra de la Casa Blanca fue legal, la compra del almacén de Anaya fue legal, el fideicomiso es legal. Sí. Por eso tienes que tener, si no te quieres manchar, yo creo, en el contexto mexicano, tienes que tener una respuesta distinta, donde ante la demanda de transparentar, hay que transparentar. Yo también te quedaste en la minoría, Castañeda. Jorge tiene toda la razón. A ver. Lo tiene que parar porque si no lo para, de aquí para adelante, este fue su primer escándalo y queda marcado por él. Y no ha tomado posesión. A mí lo que de Peña en eso. A mí lo que no me parece bien es el tono intemperante, verbal y amenazante en un señor que ya es el presidente de México. Ahora, el verdadero camino, yo creo, de hacer las cosas distintas para no quedar metido en el mismo mecanismo que está muy bien aceitado, de que todos creemos rápidamente que se trata de lo peor, es hacerlo distinto y poner pesito por pesito en la mesa, donante por donante, y explicar. Lo que pasa es que el mecanismo que escogieron para hacer esto, si no fuera tan serio el asunto, es para chutarse de risa. Realmente lo que se les ocurrió para depositar el dinero, para retirarlo, esos carruseles, es, pues como te digo, si no es un pato, sí parece un pato, ¿no? Entonces,
explicarlo y transparentarlo, creo que es que esa es la sería, cosa. A ver, sería la muy buena salida, pero no sé si puedan hacerlo. Exacto. Fíjate cómo mira, está para que no sea peor la explicación. Pero fíjate que cómo el ya enigma. se está enredando, tratando de dar una explicación muy él particular dio en lana. la suya. Sí. Que él donó, creo que 800,000 pesos. Así es. No su mujer, porque fue a través, porque él no son tiene. sus regalías más una conferencia Sí. que le pagaron, creo que en Acapulco. 300,000. Pero como él no tiene cuenta, entonces le pagan directamente a su su esposa, mujer. a la cuenta de su esposa, lo cual supongo que es perfectamente legítimo. Hay quienes dicen que no del todo, que es ahí. Y entonces ella es la que a su vez deposita a su nombre, pero en realidad no es su dinero, es el dinero de él. Bueno, Y ella tendría que pagar los impuestos. ahí empieza a enredarse el asunto. ¿Quién pagó? Tenemos la misma editorial, entonces sabemos que no es así. Banchik no es muy cuate que digamos en esos asuntos. No, es conforme a la ley. Pero no se trata de ser cuate. Se trata de hacer las cosas como se deben de hacer. Y lo hace. No, y es una empresa internacional. Banchik Los impuestos. Sí, claro. Es Se los una descuenta. Pues sí, la como editorial. debe de ser. Por eso. Como debe de nada ser. que como debe- No, claro Con que los sí. amigos no debería Saludos hacer. a Roberto. Con los amigos no Ese debería sí hacer es by the book. No. Aparte es una empresa alemana, imagínate si no. Pero bueno, a ver, Banchik le tiene que retener, pero ella igual tiene que declarar. Tiene que haber rastro de todo eso. De todo. Es lo que Ese está diciendo uno- Jorge. un casito chiquitito. Ya se metió en este enredo, en el caso suyo y de su esposa. Bueno, imagínate si se pone a transparentar cada uno de los donativos, uno tras otro. Es muy fácil, Castañeda. No hay Tienen manera. las videocámaras el INE de los 4 o 5 individuos que No, hicieron el pero de la carrusel. lana. Que los presenten y digan, No. oiga, ¿de dónde Le salió- sacaron los 50,000 pesos que fueron ¿Qué va a dando? decir el señor que ganaba 10,000 pesos al mes y Bueno, depositó esa es la 200,000? cosa. No sabemos. ¿Qué va a Me decir? la dieron los diputados. Me la dio alguien. Me la dio alguien. Sí, Alguien le dio esos fajos de billetes en ese carrusel. o sea, ¿O es no? impresentable. Entonces no lo pueden transparentar. No puede. Entonces ya se quedaron atorados. Yo no sé, bueno, digo que no hay cómo. es que parecería que entonces la solución, según Jorge, es que busquen a Virgilio Andrade para Claro, ofrecerle chamba. que es el tribunal en este caso. Se llama José Luis Vargas. Es Y no el tribunal. Claro, Claro. no se llama Virgilio Andrade. Pero otra fíjate vez. cómo acabó esa Yo historia, llama Vargas. Javier, pero esa historia acabó muy mal para Peña Por eso estoy Nieto. diciendo que le Muy conviene mal. otra estrategia Bueno, claro, a él, así es. más allá de a México, Pero- a él. sí. En este caso, a él Podemos y a hacer México. Dos apuestas aquí, el tribunal y si Andrés Manuel va a seguir el camino de la... No, bueno, es que yo creo que efectivamente sería lo Quieren conveniente, meterle una lana. pero No, creo que no. no lo van a hacer porque no pueden hacerlo. No puede, no hay O sea, manera. sentar a los 4 No hay tipos que manera. hicieron carrusel para depositar millones de pesos en cantidades de 50,000 pesos en cuestión de minutos. Pues a mí me encantaría, periodísticamente, imagínate, Pero oiga, el ¿de dónde argumento- sacó usted El argumento ese aquí es que la dinero? gente ya piensa ¿No? lo peor. El argumento aquí es que la gente ya piensa lo peor. Bueno, porque la burra no ¿qué era puede arisca, ser peor que... No, ya sé. Entonces, si lo sientas, una de dos, dicen lo peor que la gente ya piensa o dicen algo distinto que en una de esas no es tan peor como lo que la gente ya piensa. O sea, tú estás dando por hecho que es lo peor. No, bueno, está difícil. A las barricadas. Yo no sé, a ver, no sé camaradas. cómo se hacen esas A las operaciones, ¿eh? barricadas. O Aquí sea, a mí no- si me no dices, para. ¿cómo haces una operación de que No, le das pero a ver, a es 4 individuos millones de pesos a hacer No, un y carrusel? luego, ¿es compra de votos o no es compra de Bueno, votos? esa es la otra. Porque si Esa es la llega otra. Javier y le da una lana a alguien, a un damnificado, y yo soy Javier Tello y yo salgo en la tele los lunes y los viernes y no sé qué, y gano tanto y le regalo a usted porque soy solidario. Además creo que todos lo hicimos con algún fideicomiso, por cierto, yo sí, doné al fideicomiso de Gael y de Diego Luna. Pues, Antes oiga, de que estuvieras en campaña con... Antes, Claro, mucho claro. antes. Yo doné de mi lana, que de los impuestos que me retiene Banchik. Las regalías que no me pagan. Es deducible, es deducible. No me pagan. Bueno, Sí. sí, ya me mandaron el recibo ahorita Sí, para claro. la declaración, exacto. Bueno, ¿estás comprando un voto? Si la Aparte persona, los egresos, si la persona que recibe la lana que tú le das sabe que tú eres de Morena porque traes una camiseta de Morena o traes un sello de Morena en la frente o traes lo que tú quieras o sabe porque te ve en la tele que eres López Amlover, porque pues, bueno, eso es sabido, Javier. A ver, ¿no estás comprando votos? Bueno, por eso el INE dijo lo que dijo. Y yo entiendo perfecto que un partido como Morena no confíe en la Secretaría de Hacienda.
lo entiendo. Eso no significa que por lo tanto puede decidir hacer lo que se le dé la gana para repartir dinero. Entiendo, entonces lo que le hubiera dicho a Lino es, ¿sabe qué? Muchas gracias por la oferta, pero no confiamos en Hacienda. Y hacer de eso todo un tema de campaña, punto. Por cierto, aquí nos tenemos que ir a una pausa y si quieren seguimos con este tema. Pero yo sí quiero decir que toda esta discusión comenzó después de los sismos, porque el PRI dijo que iba a donar parte de su financiamiento y se lo entregó como le dijo el INE, entrégaselo directo a la tesorería de la Federación para que lo pongan en el dinero a los damnificados. Eso es lo que hay que hacer y el PRI en ese sentido actuó correcta y legalmente. López Obrador dijo, no, yo voy a hacer un fideicomiso y el dinero de Morena, del financiamiento público, lo vamos a canalizar a través del fideicomiso. Ese dinero nunca llegó y qué bueno, porque esa sí hubiera sido una ilegalidad. Exactamente. ¿No? Pero no cumplió con la promesa de utilizar el financiamiento de Morena para los damnificados. Esa es otra parte, de esta historia. Sin duda. Hacemos una pausa, regresamos en un momento más.